Qué gusto tenerles aquí. El Señor nos ha estado hablando mucho acerca de esta carta de Primera de Corintios, una carta que se enfoca en la iglesia de Jesucristo, y hemos estado tratando algunos temas muy importantes, de los cuales Pablo está hablando a la iglesia, está confrontando a la iglesia sobre ciertas situaciones. Y han sido temas que pues son muy delicados, son temas que muy necesarios, son temas que la verdad nos han estado ayudando mucho. A manera de repaso, todos sabemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de el asunto de que un pecado evidente no tratado a nivel personal y dentro de la iglesia no es bueno, ¿verdad? Es necesario, como dice el apóstol Pablo, que esto se atienda, porque si no es como una levadura, ¿verdad?, que puede fermentar toda la masa. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que pues esto trae un mal testimonio al nombre de Jesús, y aprendimos la necesidad de la disciplina dentro del cuerpo con el fin de ganar al pecador, con el fin de restaurar al hermano que ha fallado. Y lo llevamos a un nivel personal donde, cuando recibimos la palabra, el propósito del Señor es que nosotros seamos llevados a un contristamiento o una tristeza según Dios que produce vida. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada, y simplemente a manera de, ahora sí que seguimiento a lo que vimos la semana pasada, quiero decirte que algo que vemos a manera de testimonio en la iglesia de Corinto es que ellos atendieron esta situación. Ellos confrontaron el pecado en la iglesia, ellos entendieron la necesidad de poder atacar el pecado, y hubo un buen fruto. Todos hemos quizás visto en la segunda carta a los Corintios cómo Pablo atiende el mismo tema y da un par de exhortaciones a la iglesia en diferentes capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7 de segunda carta a los Corintios, hay evidencia de que realmente la iglesia trató, la iglesia confrontó y hubo un buen fruto. Y eso es lo que debe de ser el corazón de la iglesia. Eso es a lo que nos debe de llevar cuando atendemos el pecado dentro de nuestras vidas personales. Así que dice textualmente, 2 Corintios 2:7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Es Pablo hablando acerca de la persona que había sido encontrada en inmoralidad, para que no sea consumido de demasiada tristeza. El versículo 10 de ese mismo capítulo 2 dice: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, ahí está, la iglesia atendió. Pablo dijo: qué bueno, me da gusto. Y en el capítulo más adelante, capítulo 7, versículo 11, Pablo da un aplauso a la iglesia. Pablo dice: oh, qué bien, iglesia, qué bien que ustedes no hicieron caso omiso a esta exhortación que yo les di en cuanto a atender estos asuntos. Dice capítulo 7, versículo 11 de 2 Corintios: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Es como un aplauso. ¡Wow! ¡Qué bueno que atendieron! ¿Y saben qué, iglesia? Ese es el corazón del Padre. ¿Me está siguiendo? El corazón del Padre es restaurar cuando somos confrontados por el pecado a través de su palabra, a través de hermanos en la iglesia. El corazón del Padre es de que nosotros seamos alcanzados por el amor y la misericordia de Dios, para que salgamos de ese mal hábito, de esa adicción, de eso que estamos practicando, y que el Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Ese es el corazón en el cual debe de caminar la iglesia de Jesucristo. Atendemos el pecado para edificar, atendemos al pecador para que sea confrontado y sea llevado a un arrepentimiento genuino delante de Dios. No para juzgar, no para condenar, no para derribar, es para edificar la iglesia. ¿Me está siguiendo? Ese es el corazón del Padre. Y déjame decirte que la iglesia de Corinto lo hizo muy bien. La iglesia de Corinto lo hizo muy bien.
Así es que, pues yo creo que nosotros tenemos esa misma tarea de día a día caminar edificándonos unos a otros con este corazón. Lucas capítulo 9, versículo 56, habla acerca de que, pues, Jesucristo vino porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Que nunca se nos olvide esto. Caminemos en misericordia todos los días. Bueno, hoy vamos a pasar al capítulo 6. Y lo que vamos a ver en el capítulo 6 también es otro tema al cual Pablo confronta a la iglesia que ellos estaban haciendo mal, ¿sí? Y bueno, en estos capítulos vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 6. Y en estos versículos se habla de otro problema de la iglesia, y este tiene que ver con el manejo de los conflictos dentro de la iglesia, ¿sí? ¿De qué se va a tratar este capítulo? ¿Del qué? De los conflictos dentro de la iglesia. ¿Cómo tratar los conflictos? ¿Cómo tratar esas diferencias? ¿Cómo atender esos roces que suceden entre nosotros? ¿Cómo debemos de caminar en medio de este tema? Sí, vamos a leer los primeros 11 versículos. ¿Me sigues? ¿Ya estás ahí? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ayúdame a orar. Señor, te pido que nos hables a través de tu palabra el día de hoy, a través de este tema de cómo sanar, cómo atender las situaciones, los roces, las dificultades entre nosotros. Padre, te pido que nos des corazones humildes, humillados delante de ti. Padre, habla nuestras vidas, moldea nuestros corazones, enséñanos y muéstranos lo que Pablo habló a la iglesia en este entonces. Estamos seguros que nos alcanza hoy. Estamos seguros que esta palabra es para nosotros hoy. Señor, usa este tiempo para que seamos confrontados en medio del conflicto entre hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues si tú te diste cuenta, algo está sucediendo en la iglesia de Corinto. No solamente había divisiones, no solamente había celos, contiendas, no solamente había una apatía hacia el pecado que estaba en la iglesia, sino que también estaba sucediendo otra cosa. ¿Alguien lo notó? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Había ¿qué? Muchos conflictos. ¿Y qué más está atado a este tema? Que estos conflictos, ¿cómo se estaban atendiendo? ¿Cómo se estaban atendiendo? Se estaban llevando a las cortes públicas, ¿sí? Y Pablo exhorta a la iglesia de una manera muy directa y les dice: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estén habiendo conflictos entre ustedes? Pero si eso no fuera suficiente, ¿cómo es que lo estén llevando
a los incrédulos. ¿Cómo es que estén combatiendo el uno contra el otro delante de los que no tienen el temor de Dios? O sea, eso es inconcebible, iglesia. Y Pablo se pone en una actitud firme y decir: esto no es sano, esto no debe de suceder, esto no puede ser permitido en la iglesia. Y levanta una voz en donde les confronta y les habla de forma muy directa respecto a este tema. La verdad que Pablo no estaba diciendo, quiero aclarar nada más un par de aspectos aquí. Pablo no estaba diciendo que no debemos de recurrir a un tribunal para resolver alguna cuestión legal necesaria. ¿Alguien ha hecho un proceso legal? ¿Se ha visto envuelto en una demanda? ¿Ha tenido que usar un abogado o algo así? Bueno, pues todos entendemos el sistema, pero lo que Pablo está diciendo no es que tú tienes prohibido ir a contratar un abogado para que te lleve un litigio de cualquier índole. No, Pablo no está prohibiendo eso. Pablo está prohibiendo que los problemas que suceden entre hermanos no deben de ser tratados fuera de la iglesia, ante los incrédulos, por muchas razones, y ahorita las vamos a ver. Entre ellas, que esto trae muy mal testimonio al nombre de Jesús como prioridad. Que eso trae muy mal testimonio al nombre de Jesús. Pablo enfatiza la necesidad de que la iglesia puede resolver cierta problemática entre hermanos. En otras palabras, tenemos por parte de Dios, iglesia, tenemos por parte de Dios una provisión que está en su palabra. Tenemos el Espíritu Santo para poder atender cierta problemática dentro de la iglesia sin la necesidad de que tengamos que recurrir a tribunales públicos. Y Pablo está diciendo: aquí hay suficiente sabiduría, usen esta sabiduría. Usen esta sabiduría de parte de Dios. No menosprecien lo que el Señor ha provisto a través de su Espíritu Santo y de hombres sabios dentro de la iglesia. ¿Sí? Yo quiero decirte cuatro cosas en medio de estos 11 versículos en cuanto a cómo atender el conflicto en la iglesia. ¿Me está siguiendo? 4 cosas para poder atender el conflicto dentro de la iglesia. Número 1, debemos de reconocer todos los que estamos aquí que somos vulnerables. A ver, dile a tu vecino: somos vulnerables. Todos somos vulnerables a tener conflictos, ¿sí? Todos estamos expuestos. Dice el versículo 1: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Somos vulnerables, iglesia, por dos cosas. Número 1, anótalo. Este punto tiene dos aplicaciones. Número 1, ¿por qué somos vulnerables? Sencillo, debido a nuestra humanidad. Número 2, por la influencia de la cultura. Somos vulnerables a tener roces, a tener problemas, a estar en conflictos de cuando en cuando. ¿Por qué? Porque soy barro, porque soy ser humano, porque soy complicado, porque fallamos, porque somos falibles, porque nosotros somos complicados, ¿sí? Unos más que otros, pero en fin de cuentas todos tenemos algo de humanidad. Todos somos carnales, todos en ocasiones se nos sale ese viejo hombre que ya está crucificado en la cruz, y lo peor de todo es que ni cuenta nos damos cuando se nos sale, ¿sí? Entonces somos vulnerables debido a nuestra humanidad. Y perdóname por lo que te voy a decir, pero así como en la iglesia de Corinto había estos problemas, nosotros el día de hoy tenemos muchos conflictos también. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo que no existe la iglesia perfecta? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que no hay una iglesia perfecta? A ver, levanta tu mano. ¿Por qué crees que no hay una iglesia perfecta? Si la palabra nos dice en Efesios que Dios, Jesucristo, compró una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, santa. ¿Cómo es que en la realidad, en la práctica, esto no se ve?
¿Por qué? Sencillo, porque tú y yo estamos dentro de la iglesia. ¿Sabías eso? ¿Por qué hay problemas en la iglesia? Porque está llena de personas como tú y como yo, que estamos batallando, que estamos luchando porque ese viejo hombre, esa vieja mujer muera. Por eso hay conflictos en la iglesia y todos somos vulnerables a experimentarlos. Esto tiene que quedar claro. ¿Cómo atender los conflictos? Tengo que entender que soy carne, que me puede pasar, que no soy perfecto, que necesito entender que estoy batallando con orgullo, necesito entender que estoy batallando con soberbia, necesito entender muchas cosas que aún yo mismo no sé que estas cosas están ahí y que Dios me las hace ver a través de los que conviven conmigo, los que están trabajando en mi ministerio, los que están trabajando en cierta área de la iglesia, ¿sí? Así es que dice Santiago capítulo 4 versículo 1, yo creo que hay una tensión, hay pasiones que combaten en medio de nuestros miembros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Jeremías 17:9, ya lo sabemos. ¿De dónde viene? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Seamos sinceros, ¿cuántos reconocen que nuestro corazón es traicionero? ¿Cuántos reconocemos eso? Ay, nomás como 10. ¿Cuántos reconocemos que realmente nuestro corazón es perverso? Miren, hermanos, Cristo ya te salvó, Cristo ya te justificó, Cristo ya se reveló a tu vida, pero como dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7, hay una ley, hay una realidad, hay una tensión entre el espíritu y la carne, ¿sí? Entre lo que quieres hacer que agrada a Dios y que sabes que debe hacer y aquello que el cuerpo te demanda, aquello que tu humanidad cree que es correcto, y hay esta lucha interna. Y mientras estemos en este cuerpo carnal que no ha sido vestido de incorruptibilidad, seguiremos batallando con estas cosas, ¿sí? Y seguiremos batallando con este corazón. Por ende, tendremos conflictos unos con otros. Otra cosa que quiero mencionarte respecto a nuestra humanidad y los conflictos, y es algo interesante que está aquí. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? O sea, por default, Pablo está admitiendo, en las iglesias va a haber problemas, ¿sí? En las iglesias va a haber problemas. Pero Pablo no está atacando el hecho de que existan los problemas, ¿sí me explico? Sino que dice la siguiente parte del versículo 1: ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Qué está haciendo hincapié Pablo en este versículo? Él no se asusta porque haya problemas en la iglesia. Se asusta y hace un énfasis y un hincapié muy marcado en cuanto a cómo se están atendiendo esos problemas, ¿sí? No es tanto el hecho de que existan, sino el cómo se están atendiendo. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el enfoque de Pablo. Bueno, es natural, yo entiendo. Pablo sabía estas cosas. Él mismo tuvo diferencias con consiervos de él, muy amados, muy queridos. Con un Pedro lo tuvo que confrontar en público. Pablo sabía también lo que era salir mal con un hermano, con Bernabé, ¿sí? Cuando en su segundo viaje misionero no salieron de acuerdo y se tuvieron que separar ministerialmente. O sea, Pablo sabía que los conflictos eran incluso necesarios o eran posibles, y incluso muchas veces traen un buen propósito de parte de Dios. Pero el enfoque de Pablo no es el hecho de que existen los problemas, sino cómo se están atendiendo estas diferencias. ¿Cómo se están atendiendo estas diferencias? ¿Sabías tú que los problemas o los conflictos hasta cierto punto Dios los usa para que nuestro carácter sea moldeado? ¿Sabías eso? ¿Sí? ¿Qué dice Proverbios 27:17?
¿Alguien ha afilado un metal, un cuchillo? ¿Sí? ¿Cómo se afila? Se tiene que poner con otro metal que le saque, que desbaste, que saque chispas si es necesario, si es mucho filo el que hay que sacar. Pero la Biblia dice que el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Dios puede usar el conflicto para que tú y yo seamos moldeados y transformados conforme al corazón de Dios. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Ok, bueno, ahora, en cuanto a cómo estaban tratando los de Corinto los problemas, aquí es donde entra la segunda parte, porque se estaban dejando llevar por la influencia de la cultura, por la influencia de la cultura. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que los griegos realmente tenían un amor por los litigios. Los griegos realmente tenían un amor por la elocuencia. Ya lo hemos visto en los servicios pasados, en las predicaciones anteriores. Hemos explicado mucho cómo es que la iglesia de Corinto amaba la elocuencia. Pero ¿sabías tú que esta elocuencia, esta presentación de argumentos está muy relacionada con los litigios que ellos tenían? Entonces, cuando estas personas vienen al cristianismo, cuando estas personas se convierten al Señor, entienden el evangelio, pero no entendieron esto. Siguieron arreglando sus problemas como lo hacían anteriormente. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? O sea, en otras palabras, se habían dejado absorber tanto por la cultura que los problemas que ellos estaban teniendo los estaban queriendo resolver de la misma manera que lo hacían antes de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos preferían ir a una corte que ir a un teatro. Prácticamente era tanta la influencia que tenía los litigios sobre la vida de un griego, que se cree o se dice sobre registros en la ciudad de Atenas que se han encontrado en cuanto a muchos documentos legales, que ellos amaban tanto el estar en las cortes que se cree que cada griego era un abogado. Imagínate, tenía tanto realce esto que en el mundo exterior todo el mundo sabía que un griego era prácticamente un abogado. ¿Por qué? Porque les obligaban a estar en estas cortes, les obligaban a ser partícipes de estos alegatos, les obligaban a estar atendiendo cierta problemática de la ciudad. Pero era tanto realce que realmente muchos lo amaban. Era como la televisión por cable de aquel entonces, para que me entiendan. Era como, no, esto es lo que yo amo, lo que yo quiero. Y un griego se enfocaba mucho en eso. ¿Y sabes qué? Todas estas personas que se habían convertido seguían arreglando sus problemas igual que antes. Llevaban a los hermanos a la corte. Ok, esto lo vamos a arreglar acá en la corte pública. Mi pregunta para ti hoy, en esta mañana, para seguir avanzando: ¿cómo estás arreglando tus problemas? Yo quiero que pienses un poquito, iglesia. ¿Cómo arreglabas tus problemas antes? ¿Cómo atendías tus conflictos en tu casa o donde trabajabas? ¿Cómo atendías estos problemas? ¿Te recuerdas? Antes de que conocieras al Jesús, ¿cómo reaccionabas? ¿Gritabas? ¿Sí? Muchas veces te llenabas de amargura. Muchas veces buscabas venganza. Hablabas con palabras groseras. Hablabas con palabras muy hirientes para poner a la otra persona en su lugar. ¿O cuántos de nosotros llegamos incluso hasta llegar a los golpes? ¿Por qué? Porque esa era la manera en que nosotros arreglábamos los problemas. Esa era la manera en que nosotros tratábamos de buscar nuestra propia justicia. Pero en la iglesia nosotros hacemos las cosas muy diferentes. ¿Te estás dejando llevar por la cultura de tu familia? ¿Cuántos venimos de familias muy iracundas? ¿Cuántos venimos de familias que tienen esa fama de que todo lo quieren arreglar a balazos, o a golpes, o a gritos?
O sea, hay un problema y ya se están gritando. Incluso hasta hay familias en el barrio que son muy complicados, son muy conocidos. ¿Por qué? Porque a ellos les enseñaron que así se tienen que arreglar los problemas. Cuando estamos en Cristo, iglesia, cuando estamos en Cristo, ¿permites que esa cultura te absorba? ¿O estás aprendiendo los principios que la Biblia demanda en cuanto a cómo atender esos problemas? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué está pesando más? ¿Qué te está teniendo más peso en tu vida? ¿La cultura o lo que el Señor demanda en su palabra? Sí, así hacía las cosas antes, así arreglaba los problemas antes, pero ahora, ¿cómo arreglas esos problemas? ¿Cómo atiendes esos conflictos? Pablo confronta a la iglesia y le dice: no pueden hacer eso. No pueden seguir arreglando sus problemas, porque esto trae oprobio al nombre de Jesús. Usted no puede seguir arreglando sus problemas a gritos, a golpes, injuriando, vengándose, chismeando acerca de una persona. ¿Por qué? Porque trae ¿qué? Oprobio al nombre de Jesús. Usted tiene que guardar un testimonio. Tú y yo tenemos que guardar un testimonio. Y yo te hago otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos querido arreglar esos problemas como lo hacíamos antes? Y dígame el resultado. ¿Le fue bien? ¿Le fue bien, iglesia? No nos va bien, porque eso no trae un fruto bueno. No trae un fruto bueno. No trae un fruto bueno. Entonces somos vulnerables y debemos de no dejarnos influenciar por la cultura. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 en adelante dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seamos tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo está diciendo: ¿cómo estás arreglando tus problemas? ¿Sabes qué? Antes que todo, piensa que la manera en que tú reacciones va a afectar a otros y va a traer testimonio o va a traer deshonra al nombre de Jesús. ¿Va a traer gloria al nombre de Jesús o va a traer deshonra al nombre de Jesús? Número dos. Trate el problema indiscreción y sabiduría. Ya aprendimos, punto número 1, somos vulnerables. Somos vulnerables, ¿por qué? Porque somos carnales, porque nuestra humanidad está presente y porque tenemos una influencia cultural. Ahora, ¿cómo atender los problemas en la iglesia? Punto número 2, trate el problema indiscreción y con sabiduría. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6, versículos 4 al 6. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Debemos de tratar el problema en casa. ¿Cómo dice este dicho? La ropa sucia ¿se qué? Se lava en casa, ¿sí? La Biblia, a través de Pablo, exhorta que los problemas se tratan en casa, no en las cortes públicas. Ahora, ¿cómo hacerlo? Con discreción y con sabiduría. En este punto déjame darte 7 pasos, 7 recomendaciones, y voy a ir muy rápido, y perdón, pero tengo varios textos que quiero mostrarte aquí. 7 pasos para poder tratar el problema en discreción y con sabiduría, ¿sí? Si tú has tenido roces y no has sabido cómo reaccionar o qué hacer, te pido que anotes estos pasos. Y vamos a Mateo. Y en este libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15, hay los 3 primeros. Los 3 primeros. Mateo 18. Vamos avanzando. Mateo 18, versículo 15. Dice de esta manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Punto número 1,
cómo atender el conflicto de una forma discreta y con sabiduría. Número 1, toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Toma la iniciativa. ¿Qué dice aquí nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los problemas? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Ve. Dice, espera a que él venga. Espera que se dé cuenta de su horror. No, ahora, lo que Jesús está diciendo aquí, tenemos que analizar a profundidad el texto. Dice, si algún hermano peca en contra de ti, ¿qué debes de hacer? Ir. Eso nos dice otra cosa, que el que tiene que ir a atender es ¿quién? El ofendido. Oh, aquí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque en medio de los conflictos todos somos los ofendidos, ¿sí o no? ¿Sí? Todos somos los ofendidos y por lo tanto estamos esperando a que el otro venga a pedirnos perdón. ¿Sí? ¿Sabes qué? Sé valiente. Toma la iniciativa y ve con tu hermano que tú crees que te ha ofendido. ¿Sí? Ve con tu hermano. ¿Cuántos problemas se evitarían en la iglesia si cumpliéramos este primer paso? Ve con tu hermano. Oye, pero no me va a escuchar. Tú cumple lo que dice la palabra y el Señor te va a respaldar. Sé valiente, no te quedes callado, no escondas esa ofensa, no guardes esa ofensa porque eso te puede amargar. Muchos tenemos esta falsa idea que por no hacer el problema más grande mejor nos quedemos callados. Y sí, está bien, pero siempre y cuando tu corazón esté libre. Pero si traes esa piedrita ahí, tienes que sacarla. Tienes que sacarla. ¿Cómo? ¿Cómo dice Jesús? Ve, da el primer paso, toma la iniciativa. Punto número 2, busca la restauración. Siempre que vayas a ir con tu hermano, como dice nuevamente el versículo 15 del capítulo 18, si te oyere, ¿cuál es el propósito de confrontar a alguien? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué dice ahí? 18:15. Si te oyere, si le puedes mover a la otra parte del texto. ¿Qué dice ahí? Si te oyere, le has ganado. Has ganado a tu hermano. ¿Qué significa eso? Que se ha realizado el propósito de la confrontación, el cual es edificar. ¿Sí? Edificar. ¿Cómo debemos de presentarnos con un hermano? Siempre con una mentalidad de restaurar, de edificar la vida del otro, de decir, oye, estás teniendo esta actitud y ya van varias personas que quizás pueden estar observando esto, pero mira, sucedió conmigo y yo te quiero decir que ya no sigas haciendo esto. Pero es con el fin no de condenar, no de juzgar, no de derribar, sino de edificar, de ganar al hermano. ¿Cuántos me siguen? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Entonces, la confrontación bíblica siempre debe de tener como fin la restauración. No es para que saques tus sapos, no es para que saques tus culebras, no es para que digas, ahora sí me va a escuchar, ahora sí la voy a poner en su lugar o lo voy a poner en su lugar. No, eso no te va a llevar a nada bueno. No hagas eso. Si tu fin es simplemente ponerte encima de tu hermano y ponerle el pie en el cuello, créemelo que esa plática no va a salir bien. Créemelo. Tienes que ir con la mentalidad de restaurar. Punto número 3, no divulgue la situación. Punto número 3, nuevamente Mateo 18:15 nos dice que ¿cómo debemos de ir con el hermano? ¿Con una comitiva en primera instancia? ¿Tenemos que decir a toda la iglesia primero? ¿Tenemos que ventilar mi problema con todos los que de la iglesia para que me den la razón y ponerlos en contra de este hermano o hermana? No. ¿Cómo dice la palabra que debemos de hacer esto? ¿Cómo? Solos. Tenemos que ir solos. No le tengo que decir a nadie. Nadie se tiene que enterar. No hay necesidad de que usted ventile esa situación delante de terceros. ¿Por qué?
Porque Jesús nos está aconsejando que esta es la forma correcta de atender una situación. No divulgue la situación, no ventile la situación tratando de ganar aliados, tratando de buscar personas que le den la razón. Dice Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Punto número 4, controla tus emociones. Controla tus emociones. Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Vamos a Santiago. Dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sí? Debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar siempre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos de controlar nuestras emociones. Proverbios 16:32, anótalo. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cuántos hemos querido arreglar un problema en casa y salen palabras que no nos gustan, salen acusaciones, salen argumentos y la cosa termina peor? Estábamos para arreglar un problema, pero no dominamos nuestras emociones. ¿Cuántos tenemos emociones volátiles? ¿A cuántos se nos va la emoción bien rápido? Se nos sube el apellido de volada, ¿sí? Se nos sale de control esa palabrita cuando nos molestamos y ¿sabes qué? Yo no. Tal vez no digas palabras, pero ¿qué tal te levantas? ¿Qué tal eres apático? ¿Qué tal eres frío? O sea, todas esas cosas tienen que ver con controlar tus emociones. Número 5, sea humilde y paciente al escuchar. Sea humilde y paciente al escuchar. O sea, controle sus emociones, guarde su corazón. Iglesia, cuando vaya a atender un problema, guarde su corazón, pero también sea humilde y paciente al escuchar. ¿Por qué? Porque en medio de eso que usted está platicando, Dios le puede hablar y Dios le puede moldear y Dios quiere tratar con su corazón, ¿sí? Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos de ser humildes y pacientes al saber escuchar. Proverbios, también anótalo, 18:13. Son muchos textos, pero simplemente es, iglesia, cuando estés atendiendo un conflicto, tienes que ir con todo esto ya puesto en tu corazón como un chip en cuanto a cómo atender el problema. Al que responde la palabra antes de oír le es fatuidad. Fatuidad es como tontería y oprobio. Y por último, ser pacientes. Mateo capítulo 18, en la parte final nos habla una pregunta que Pedro le hace a Jesús. Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? y vemos ahí a un Pedro muy generoso, ¿no? Vemos a un Pedro diciendo, bueno, la ley judía me lleva a que yo lo perdone 3 veces, pero yo le voy a poner unas tantas más. Señor, ¿cuántas veces, hablando acerca del corazón del Hijo de Dios, cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y él, siendo generoso, dice, ¿hasta 7 veces, Señor? Y Jesús, ¿qué le responde? No te digo 7, sino 70 veces 7. Y no significa que tengamos que llegar a ese número, es perdonar sin guardar la cuenta, ¿sí? Eso es lo que Jesús está diciendo. Perdona de tal manera que no lleves registro de tu ofensa. Camina en esta paciencia con tu hermano. Y por último, número 7, busca sabiduría en la palabra. Busca sabiduría de lo alto. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. Busca consejo bíblico en cuanto a determinado tema, en cuanto a determinado conflicto. Busca la sabiduría de arriba. Dice el versículo 17, pero la sabiduría del capítulo 3, Santiago 3, 17. Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí están los 7 consejos para poder atender el conflicto con sabiduría y con madurez. ¿Me los pueden repetir? ¿Cuál fue el número 1? ¿Se recuerdan? A ver, permítame, deje agarro mi nota. Número 1 es, estoy perdido, permítame. ¿Dónde está? Perdone. Número 1, tome la iniciativa. Ya la encontré. Número 1, tome la iniciativa. A ver, dilo a cuenta de 3. Tome la iniciativa. Número 2, busque restauración. Número 3, no divulgue la situación. Número 4, controle sus emociones. Número 5, sea humilde y paciente al escuchar. Y de hecho son 6. Y número 6, busque sabiduría de lo alto en la palabra. Así es que ahí están esas recomendaciones para atender el conflicto dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos atenderlo de una manera con discreción y con sabiduría. Ahora, regresando a nuestro tercer punto de los 4 que tenemos, dispuesto a sufrir el agravio. ¿Cómo podemos atender los problemas dentro de la iglesia? Pablo dice en el versículo 7 y 8 del capítulo 6 de Primera de Corintios: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, iglesia? Yo te quiero preguntar una cosa. Y esto tiene que ver con tu corazón. De las veces que tú has querido atender un problema, cada vez que tú vayas a querer confrontar a una persona, te tienes que preguntar esto: ¿con qué propósito lo estoy haciendo? Aterrízalo en tu corazón. ¿Con qué propósito quiero hacer esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que me lleva a no quedarme callado? ¿Qué es lo que me lleva? Ya sabemos que tiene que ver con lo bíblico, es que yo busque la restauración de una persona, busque la sanidad de la relación, busque edificar a otro. Pero si hay en tu corazón el deseo egoísta de decir: no, yo lo voy a poner en su lugar, yo quiero salir avante ante esta persona, y si lo haces por orgullo, si lo haces con un corazón amargado, si lo haces con un deseo de decir: yo lo voy a poner en su lugar, déjame decirte que esa no es la manera apropiada de atender un problema. Dice Pablo aquí que estemos dispuestos a sufrir el agravio. Hay ocasiones en que nos importa más nuestro nombre. Es tanto nuestro orgullo que por eso queremos confrontar, que por eso no queremos dejar las cosas así. Por eso es necesario que analices tu corazón y que escuchemos el consejo de Pablo, que nos dice: ya es suficiente que haya problema. Ya es un problema grande el hecho de que haya conflictos. Que tú tengas la iniciativa de sufrir el agravio, que tú seas el que cede, que tú seas el que se hace un paso para atrás con el fin de que esa relación sea sanada, con el fin de que ambos puedan ser edificados. No busques al momento de confrontar decir: le gané.
Lo puse en su lugar, le dije sus cosas y me entendió y me pidió una disculpa. ¿Cuántos vamos con esa mentalidad? Tratando de buscar una disculpa sobre una ofensa que ni siquiera existe, por lo menos en el corazón de la otra persona. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Sufre el agravio. Y entendamos que no es sano, aunque suceden estas cosas, pero no es sano que haya conflictos entre nosotros. Y si los hay, aquí está la manera de atenderlo: sufrir el agravio. Esto va en contra de nuestro corazón y es contra nuestra naturaleza quedarnos callados. Es contra nuestra naturaleza, iglesia. Jesús estuvo ante este concilio humano, ante esta corte, ante Pilato, ante el Sanedrín, y dentro de todas sus acusaciones, Él no respondió. Él enmudeció, Él esperó en el Señor. Él sabía lo que estaba sucediendo. Él entendió la inmadurez. Él entendió que realmente estas personas no entendían ni conocían. Y en base a ese criterio, en base a esa autosuficiencia que había en Él, en base a esa obediencia, en base a ese plan divino, en base a esa obediencia, Él enmudeció. Sufre el agravio. Sufre el agravio, entendiendo que quizás la otra persona no conoce quizás lo que tú ya sabes. ¿Sí? Tenemos que permanecer con un testimonio, aunque nuestro corazón no le agrade, aunque esto no nos guste. Pero dice Pablo, sufre el agravio, que no haya problemas entre nosotros. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que ser misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros. ¿Sí? Esto no es fácil, iglesia. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. No es fácil amar a la persona que siempre está criticándote, que siempre está buscando una ocasión para manchar tu reputación. No es fácil, pero sigue manteniéndote con un corazón limpio delante de Dios. Voy a sufrir el agravio. Yo no voy a dar mal testimonio ni delante de mis hermanos, ni delante de los que no conocen a Jesús. No voy a dar mal testimonio. Voy a sufrir el agravio. ¿Y qué crees? Cuando alguien está dispuesto a sufrir el agravio, ha revelado un corazón maduro, ha revelado un corazón sensato, ha revelado un corazón sabio. ¿Sabías tú que muchas veces cuando nosotros no estamos dispuestos a sufrir el agravio, revelamos un corazón que nadie sabía que estaba ahí, que más sin embargo sale? Y eso mismo que tú peleas o buscas dar a conocer, es lo mismo que te combate a ti mismo. No sé si me doy a entender con esto. O sea, cuando yo presento argumentos tratando de defender algo, mientras más hablo, mientras más digo, eso mismo se vuelve contra mí porque revela qué clase de corazón tengo. ¿Sí me sigues en esto? Entonces, calladitos, nos vemos más bonitos. Sufrimos el agravio. Punto número 4, recuerda de dónde te sacó el Señor. ¿Por qué no pasa la alabanza, por favor? Versículo 9 al 11 del capítulo 6 de 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Punto número 4, recuerda de dónde te sacó el Señor. Pablo aquí está diciendo que las personas que estaban llevando a juicio a sus hermanos
revelaban su verdadero corazón. Y Él les dice, estas personas que siguen permaneciendo en este pecado no van a heredar el reino de Dios. Y hace esta observación: ustedes eran eso, ustedes hacían estas cosas, pero ahora ya estamos limpiados, ya estamos justificados, ya hemos sido santificados, ya Dios nos sacó de esa vida. Y debemos de reconocer que al habernos sacado Dios de esa vida, nos ha dado de su Espíritu. Y esto nos da la realidad de que cada día debemos de caminar entendiendo de dónde nos sacó el Señor con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Debes de caminar cada día, iglesia, entendiendo de dónde nos sacó el Señor. Debemos de entender que Dios no quiere que volvamos a esa vida antigua. Efesios 4:22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad.